Estamos muy contentos y somos muy afortunados porque les traemos una muy buena noticia. Estamos listos, vamos a tener el Congreso Internacional del American Institute of Architects Latinoamérica en febrero, del 6 al 8 del 2025. Queremos que se sumen a este gran evento, que participen en este evento y sobre todo invitar a las grandes empresas y pequeñas empresas que están relacionadas con la arquitectura, el diseño, para que formen parte de este gran foro. Los esperamos, va a ser un foro muy integrado a la arquitectura inteligente, a la inteligencia artificial, pero sin cambiar nuestra maravillosa mente humana. Hola, ¿cómo están? Yo soy Iván Ruiz Asensio, director general de la Agencia de Relaciones Públicas Marketing. Y pues en esta ocasión es mi turno de contarles un poco mi historia, de la historia de la agencia, que de hecho este diciembre que viene estaremos festejando los 15 años de la marca. Y pues bueno, ¿por qué es que terminamos especializándonos en este sector de arquitectura, interiorismo y diseño? Porque el día de hoy mucha gente, sobre todo de este sector, piensa que la agencia fue abierta con esta finalidad, pero la realidad es que no, empezó en otro sector, ahorita les voy a contar un poco sobre eso. Y pues bueno, vamos a remontarnos a más allá de estos 15 años. Yo estudié mercadotecnia, realmente siempre hubo como estos rasgos creativos que yo creo que todo niño tiene, ¿no? O sea, siempre estaba dibujando, siempre iba a todos lados con mis colores, con mis crayolas, y nunca fui tanto realmente de juguetes, fui más como de pintar, de dibujar. Toda la vida yo y mis padres, ¿no? Pensaban que iba a estudiar algo que tuviera que ver con diseño. Yo mismo pensaba que iba a ser arquitecto. Entonces, eso siempre estuvo en mi cabeza. Y pues nada, así fue toda la vida. Y pues bueno, yo soy el más chico de mis hermanos, es decir, de mi familia. Mis padres, que pues, viven todavía perfectamente, y mis hermanos que me llevan 12 y 11 años. La mayor es mi hermana, ella se llama Marisol, y el que sigue es mi hermano, que me lleva 11 años, él se llama Gorky. Y pues bueno, yo veía lo que ellos hacían, ¿no? En cada uno en sus profesiones, en sus carreras, y pues me parecía como curioso, sobre todo por el tema corporativo, cómo lo trabajaban, ellos iban a oficina, todo este tema. Y pues bueno, cuando yo estoy en la preparatoria, justamente por decidir, ¿no?, qué voy a estudiar, estamos hablando que esto fue entre quinto y sexto de prepa, yo veía lo que hacía mi hermana particularmente, quien ella en esa época era directora de mercadotecnia en Motorola, cuando Motorola era la líder, ¿no?, en aquellos años. Y yo veía lo que hacía, me encantaba, ¿no? Me encantaba el tema de las campañas, de los anuncios, de todo lo que veíamos en esa época en la tele, porque el internet no era tan poderoso como lo es hoy. Entonces, de alguna manera, ella me empieza a influir de manera directa e indirecta en esta decisión de qué voy a estudiar, ¿no? Entonces, cuando yo digo, quiero estudiar mercadotecnia, mis papás y todo el mundo que me conocía decía, pero ¿cómo? Si toda la vida has dicho que quieres ser arquitecto o diseñador. Y yo mismo lo seguía pensando, pero me encantaba el tema del marketing, ¿no?
Entonces, mis papás me decían como, no, a ver, tómate el tiempo, claramente estás influenciado por lo que tú ves con tu hermana, pero definitivamente no, me meto a la carrera, ¿no? De mercadotecnia y desde muy al principio me doy cuenta que me encanta, que me encantaba el marketing. Nunca pensé o nunca pasó por mi mente que me había equivocado de carrera. La realidad es que me encantó. Y pues nada, empiezo a estudiar en la universidad y yo le preguntaba a mi hermana, porque ella me decía, es que tú ya tienes que empezar a trabajar. O sea, estábamos en los primeros semestres y me decía, es que tú tienes que empezar a trabajar porque yo ya tengo gerentes de producto y gerentes grouper en Motorola que tienen 25 años, ¿no? Entonces, pues tú tienes que ponerte pilas porque para que vayas agarrando experiencia porque es una carrera en la cual como que detonas muy rápido. Entonces yo le decía, pues méteme a Motorola y me decía, pues no puedo, pero déjame ver qué puedo hacer. Entonces ella me recomienda con la agencia que llevaba la cuenta de Motorola. Ahí no había conflicto de interés, ni mucho menos, mientras yo no estuviera para la cuenta de Motorola. Entonces, pues ahí entro y fue como un trabajo increíble, ¿no? Este primer trabajo era, les digo, una agencia que era chiquitita, se llamaba Media Marketing Solutions, era una casa. Eh, Éramos como 4 o 5 personas, pero teníamos muy buenas cuentas, ¿no? Teníamos Motorola, teníamos Montblanc, teníamos Samsung, ¿no? Se hacían cosas del Palacio de Hierro, o sea, la verdad es que estaba increíble. Y pues bueno, ese es mi primer trabajo, la verdad es que hacíamos de todo, ¿no? Evidentemente ahí empiezo a entender un poco cómo funcionaba el marketing en la vida real, en las empresas, para las empresas, perdón, el tema de los eventos, crear estrategias, ¿no? Ejercicios de branding, ¿no? Todo nacía ahí. Y pues terminábamos siendo como su brazo de marketing, ¿no? Para esas empresas que nos contrataban, desde hacer un evento chico, hacer una presentación, hacer algo muy grande, hacer anuncios, el tema de fotografía, videos, los hacíamos nosotros en un estudio ahí en esa casa. Y pues bueno, esa empresa que se llamaba Media Marketing Solutions, con años después crece súper fuerte y hoy se llama Macken, ¿no? La gente lo ubica en el sector porque es una gran agencia, ¿no? Dedicada a consumo, ¿no? Son ellos, ahí es donde empecé yo. Pero bueno, la verdad es que el trabajo en la agencia era increíble, pero empiezan a haber oportunidades laborales que me empiezan a llamar la atención, sobre todo por este acercamiento que tenía con ciertas empresas. Una de ellas era Montblanc, ¿no? Que yo llevaba la cuenta con otra persona para Montblanc. Y en esos años, Montblanc no era lo que es hoy. Hoy es una empresa que depende del corporativo, que tiene tiendas retail propias, ¿no? Como es la de Polanco, Cancún, Perisur, Arts, ¿no? Algunas otras. En esa época era un tema retailer que era más como un tema de distribución, ¿no? Lo encontrabas en Summers, Palacio, Liverpool, todas estas tiendas, pero no tenían un plan de marketing propio. Entonces nos toca hacer como todo ese plan de marketing en esos años, porque ellos ya iban a llegar como tienda, ¿no? Como marca propia. Entonces, entre una de las oportunidades que surgen es que yo me vaya a trabajar con ellos a Montblanc, al corporativo. Entonces, pues bueno, tomo esta oportunidad, ¿no? Dejo la agencia, me voy para Montblanc y ahí me empiezo a dar cuenta de algo que años después es lo que me termina haciendo a mí tomar la decisión de independizarme, ¿no? Pero bueno, seguimos en esto. La razón por la cual yo era como muy feliz en esta agencia era porque teníamos una libertad creativa brutal, podíamos hacer un montón de cosas, eh, eras muy proactivo, ¿no? En el tema de lo que tú le proponías a la marca y la marca lo autorizaba, tú lo tenías que ejecutar, ¿no? Entonces, no había tantos filtros de alguna manera. Llego a Montblanc, estaba increíble el trabajo, pero me empezaba a dar cuenta que realmente las estrategias y todo el tema de marketing venía de la agencia de la que yo había salido, ¿no? Y algunas otras cosas venían de Alemania, ¿no? Y de Suiza, que ahí están los corporativos reales, pero no nacía nada, nada de nada ahí.
Entonces, empiezo a buscar trabajo, ¿no? Empiezo a ver como otras opciones y pues me voy a Coca-Cola, ¿no? Había llegado a la empresa ideal, que de alguna manera es lo que te dicen en la carrera y lo que tú ves, ¿no? Porque cuando tú estudias mercadotecnia te dan, pues obviamente todo lo que son las bases, pero casi todo el estudio se basa en casos de mercadotecnia, ¿no? El caso de Coca-Cola, el caso de Pepsi, ¿no? El caso de Johnson Johnson. Entonces, como que todo lo que terminas estudiando, estos papers y estos libros, pues se basan mucho de estas empresas de consumo que han hecho una historia dentro del marketing en el mundo. Y Coca-Cola es una de ellas, es uno de los reyes del marketing, ¿no? Entonces, pues bueno, la oportunidad de entrar a Coca-Cola fue increíble, la tomé evidentemente, fue un plan de trainees en las cuales ibas pasando de área, bueno, dentro del área de marketing, existen varias áreas, ¿no? Que está estadística, lanzamientos y promociones, publicidad, ¿no? Hay varios, entonces vas rotando durante un tiempo en esas áreas hasta que tú encuentras lo que te gusta y ellos a su vez detectan para lo cual tú eres bueno. Entonces te dicen, oye, Iván, yo te recomiendo que tú te especialices en estadística, ¿no? O que tú te especialices en esto, porque ahí es donde puedes llevar lo mejor de tu talento de alguna manera, ¿no? Para la empresa y también para que tú te sientas profesionalmente mejor. Entonces, pues bueno, yo me quedo en lanzamientos y promociones dentro de Coca-Cola. Eh, y una vez más fue muy raro porque era como este sueño de estar en una empresa, en la empresa, ¿no? Rey del marketing, en el área de marketing, en el área de lanzamientos y promoción. O sea, no había falla, no había por dónde moverse y estando ahí resulta que era un poco la misma historia que en Montblanc, ¿no? La agencia era quien proveía, ¿no? Todos los planes de mercadotecnia, de publicidad, de PR, de eventos, ¿no? Realmente en Coca, de manera interna, tú eras más un personaje de seguimiento a la agencia y de seguimiento a ventas, ¿no? O sea, eras un poco el rey del Excel, ¿no? Pero realmente no había magia, no había marketing de alguna manera, ¿no? Entonces, pues bueno, a pesar de estar ahí y con tener pues este prestigio y toda la empresa, pues nunca me siento realmente en el lugar adecuado, ¿no? En el área adecuada. Y pues nada, me muevo una vez más a otra empresa que fue increíble, el trabajo me gustó mucho, se llama Quaker State, ¿no? Que tenía que ver con aceites y todo el tema automotriz. Me dejaban hacer un montón de cosas, ahí sí podíamos hacer, patrocinar carreras de autos, ¿no? Ahí es donde conozco varios pilotos, entre ellos pues, Checo Pérez, ¿no? Que en esos años todavía no llegaba a Fórmula 1, pero ya iba a llegar a Fórmula 1. Entonces, pues yo soy un amante de los autos, entonces era un lugar increíble en términos de lo que a mí me gustaba, en términos de algunas cosas de mercadotecnia que sí estaban ahí, pero que de alguna manera eh, no cumplían el 100% de lo que yo buscaba. Y no es que yo fuera una persona que fuera como sedienta de nada más buscar lo que yo quería, sino simplemente como una persona creativa pues buscaba proponer, buscaba hacer cosas distintas, salir un poco fuera de lo común, ¿no? Cuando tienes cierto presupuesto pues para gastar, pero sobre todo para invertir en mercadotecnia, ¿no? Y no sucedía, tampoco sucedía mucho. Eh, sí tenía cosas padres, pero lamentablemente, yo que si hubiera tenido, y hace poquito lo platicaba con una persona, si hubiera tenido eh, tal vez más libertad y tal vez de hacer más cosas, porque lo que les decía es que justamente ya había ahí un poco de lo que me gustaba y faltaban muchas cosas, pero quizá el destino hubiera sido otro. Probablemente si me hubiera quedado más tiempo ahí, ¿no? No sé si en algún momento hubiera decidido irme, ¿no? Tan rápido, pero pues bueno, así sucedió. Y pues bueno, por último, me termino yendo a Tommy Hilfiger, ¿no? Que, pues bueno, Tommy Hilfiger es una gran marca. Una vez más, hacíamos cosas padres, ¿no? Teníamos un contacto increíble con la moda, con ciertos eventos, ¿no? Con cosas muy distintas. Pero
ahí es donde ya me di cuenta que el problema no eran las empresas, ¿no? Sino porque había tenido la fortuna de estar en muy buenas empresas, de las mejores del mundo, ¿no? De alguna manera en ciertos sectores, pero creo que el problema no era ese. El problema no era llegar ahí, sino que realmente el marketing y la creatividad no nace dentro de las empresas, nace afuera, ¿no? Entonces, pues me costó trabajo entenderlo, me costó trabajo ver que había como, pues si no desperdiciado años, porque no fue así, yo creo que todo fue buena experiencia, pues no había tenido la fortuna de haberme dado cuenta tal vez de esto antes, ¿no? O sea, que lo que yo había hecho en la agencia, en mi primer trabajo, realmente era lo que me gustaba, era lo que me encantaba y las empresas pues se proveían de estas estrategias de marketing para lo cual estás contratado, ¿no? Porque tú sí les puedes proponer cosas y ellos les tocará decir si sí o si no, o revisarlas contigo, pero hay posibilidades de hacerlo. Entonces, pues yo hablo con mis papás, les digo mis planes de hacer de independizarme, ¿no? O sea, si no de crear una empresa, porque no estaba como tal en el radar, o sea, quería independizarme y hacer algo, hacer una agencia, pero pues no tenía ni el presupuesto, ni los medios para hacerlo, ¿no? Tenía la idea, tenía mucha noción de cómo hacerlo, porque ya lo había hecho, ya tenía contactos, ya tenía todo, pero de pronto tal vez necesitaba como este empujón, ¿no? Pues bueno, hablo con mis papás y mis papás pues, obviamente me dicen que no, que era como, oye, Iván, a ver cómo, o sea, ya estuviste en este número de empresas, ¿no? No puedes estar como brincando de empresa en empresa, eso habla muy mal en el tema del mundo corporativo, ¿no? Pero bueno, había durado bastante tiempo en cada una de ellas, pero pues no había encontrado lo que yo buscaba, entonces ellos bueno, de alguna manera no me apoyan en eso, y más porque yo venía o vengo de una familia en la cual el tema empresarial no está tan presente. Hoy ya lo está, pero en esos años no. Y más que, por ejemplo, mis hermanos, ellos habían sido de carreras muy largas en empresas, ¿no? Mi hermano había estado en Cadbury Adams durante muchos años, Pfizer también un montón de años, pues se creó en el mundo corporativo, ¿no? Mi hermana, pues misma historia. Entonces de pronto pensar de, a ver, pero Iván está pensando que así funciona el mundo, pues no, ¿no? Entonces, pues bueno, decido emprender, ¿no? Un poco dejando de lado lo que ellos me dicen. Yo no tenía ni computadora en esa época porque yo me había dedicado a estar en la carrera cuando estudiaba, porque estudiaba y trabajaba y así fue durante toda la carrera. Y pues salgo de la carrera y estaba en las empresas pues todo el día, ¿no? Entonces yo no tenía ni computadora ni nada, o sea, no se estilaba tanto el tema de smartphones ni nada, o sea, apenas como que empezaba. Entonces yo me iba al Office Max, estaba muy cerca de mi casa y ahí hacía, pues, digamos, mis presentaciones, ¿no? El nombre de marketing, ¿no? Marketing, con esta ART como un juego como de palabras, realmente no fue algo muy pensado como la gente lo cree, ni por branding, ni mucho menos. Realmente fue un tema que se dio en el momento, como que un día lo visualicé así, el nombre y todo, y probablemente se lo hubiera pensado más, hasta se hubiera llamado distinto, pero la realidad es que fue como rápido. Yo necesitaba conseguir una cuenta rápido, necesitaba tener una página web rápida, una presentación rápida que mandar. Entonces, como que no me clavé mucho tanto en el nombre, ¿no? Ni nada, ¿no? Aparte, no había nadie, o sea, era yo. Entonces, pues bueno, veo que el nombre está disponible, ¿no? Lo registro ahí rápido, hago una página web muy, muy básica, era más como un slide, ¿no? Que decía qué somos, ¿no? Porque obviamente hablaba en plural, pero pues era yo, ¿no? Qué somos, qué hacemos y qué buscamos, ¿no? Esto era como la página web. Eh, no era una página ni siquiera atractiva, porque hoy hay herramientas, ¿no? Ya existe Wix, existe GoDaddy, hay miles de inteligencia artificial, ¿no? Que te podrá hacer una página web en un día. Pero en esa época no existía, o sea, era meterte al lenguaje de programación Java y pues bueno, yo no tenía ni el conocimiento, entonces pues medio me salió bien la página y pues bueno, ya tenía página, ya tenía nombre, pero necesitaba conseguir cuentas, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo los consigo? Pues nada, yo ya tenía página web, ya tenía nombre, ¿no? Pero pues no tenía clientes, ¿no? Y no sabía cómo llegar a esos clientes, porque era ilógico de pronto pensar que podía llegar a Coca-Cola, ¿no? O podía llegar a Televisa o a una empresa de este calibre
y ofrecerles mis servicios, porque aparte, pues yo no era competitivo, evidentemente, ¿no? Y mucho menos cómo funcionaba el mundo en aquellos años, donde eran empresas gigantescas de mercadotecnia, de relaciones públicas, de publicidad, ¿no? Entonces, yo me acordaba que en OCC, que era esta página web de bolsa de trabajo, por ahí es donde yo conseguía mis trabajos, ¿no? Ahí yo me metía, ¿no? Y ahí estaban todos las vacantes que postulaban las empresas o las empresas de recursos humanos, pero muchas de las empresas postulaban la vacante para que desde OCC te postularas como candidato, pero también dejaban algunos de ellos el correo directo, ¿no? Para que tú les mandaras tu currículum si los tenías en otro formato. Entonces se me ocurre hacer esto, agarrar y meterme a OCC y entonces a crear una base de datos de toda la gente que tenía sus correos personales, ¿no? Y pues yo les mandaba mi presentación. Y así se los mandaba todos los días, todos los días. Y así fue durante un par de semanas. Y pues nada, un día, pues no sé si le daban ni siquiera poner el celular, ¿no? O sea, tenías que poner un teléfono de oficina. Y pues yo no tenía ni oficina y no tenía ni teléfono, ¿no? Entonces, puse el teléfono de casa de mis papás como el de oficina. Y un día llego y me dicen, oye, te habló una señora que se llama Tania Mos, que si le marcas, ¿no? Yo, ¿quién es Tania Mos? No tengo ni idea. Lo había escrito a tanta gente que no saben ni quién era. Entonces yo me meto a ver mi base de datos que había hecho y ni siquiera estaba ahí el correo como para saber. Entonces la googleo y veo que es joyera. Dije, ok, perfecto. Pues la voy a ir a ver, ¿no? Entonces fui con Tania y pues le conté, ¿no? Le conté lo que yo sabía hacer, ¿no? O sabíamos hacer, porque pues estaba hablando en plural, ¿no? Eran los primeros encuentros empresariales, ¿no? Y pues nada, le gusta lo que le propongo, le gusta el enfoque creativo que tenía, porque ella es una creativa nata, ¿no? Es joyera, ¿no? Entonces tiene como todo el sentido de lo que a mí me gusta. Entonces Tenemos fue mi primer cuenta, ¿no? Ella llega a nosotros, entonces de ahí es donde empieza a correr el tiempo de estos 15 años. Y pues bueno, con Tania la verdad es que hicimos cosas increíbles, ¿no? Porque dicen por ahí que a veces la creatividad nace, ¿no? De manera irónica, cuando tienes mucha imaginación y muchas ideas y poco presupuesto, ¿no? Y eso es lo que yo tenía con Tania. Tenía muchas ideas, ella también, pero no teníamos nada de presupuesto, ¿no? Ella ya me estaba pagando a mí, ¿no? Entonces, ella en esos años o sea, hoy hablamos de Tania Moss y tenemos una empresa muy grande, una joyera, pues yo creo que de las más reconocidas de México durante los últimos 20 años, yo creo. Pero en esa época ya le iba bien, ¿no? Pero no era lo que es hoy, ¿no? O sea, estaba entrando apenas a Palacio de Hierro, tenía como en esa época como 3 tiendas, las tiendas no tenían un merchandising, una imagen, ¿no? La gente ni siquiera sabía quién era Tania Moss y si Tania Moss era realmente una persona, ¿no? Si realmente existía, porque nadie la ubicaba de cara, ¿no? Entonces, ella, uno de los objetivos que me pone era que quería ser como Daniel Espinosa. Daniel Espinosa en aquellos años era, bueno, y yo creo que sigue siendo el joyero más importante que tiene México, ¿no? Entonces ella me decía, yo quiero ser como Daniel Espinosa, quiero lograr eso que está haciendo él. Pero yo veía a Daniel y Daniel ya estaba en todos los aeropuertos, estaba en la República Mexicana con un montón de tiendas, estaba en todos los palacios de hierro, salía en todos lados, ¿no? Entonces, yo empiezo a entender, ¿no? Y lo platicaba el otro día, en una plática que tuve la oportunidad de dar, que no importa qué sea lo que vendas, ¿no? O sea, no importa si vendes joyería, si vendes zapatos, si vendes arquitectura, tienes que identificar qué es lo que estás vendiendo y cuál es tu audiencia, ¿no? ¿Quiénes van a ser tus compradores? Y esto parte un poco de los principios básicos de la mercadotecnia, que son las 5 P's, ¿no? Que es el producto, que es lo que vendes, ¿no? Plaza, donde lo vendes. Precio, cuánto vale el producto o cuánto la gente está dispuesta a pagar, ¿no? Promoción, cómo vas a llegar a esa gente, ¿no? Y bueno, en los últimos años, postventa, que es igual de importante que las primeras 4 P's, ¿no? Entonces, pues bueno,
seguimos en esta línea y de pronto identificar cuál era la audiencia que tiene Tania y quiénes estaban dispuestos a pagar por este producto, me hace entender dónde estar, ¿no? O sea, lo que les decía, ¿no? Las redes sociales no eran como es hoy, o sea, Twitter era muy fuerte, Facebook estaba muy fuerte, Google lo empezaba a hacer, pero no existían los Google Ads como lo son hoy, ¿no? O sea, empezaban a haber ya algunos estudios de mercado que ya te arrojaba Google, que te facilitaba la vida y te ayudaba hasta maximizar tu presupuesto, porque si tú querías un estudio de mercado en aquellos años, tenías que meterte y pagarle a Nielsen, por ejemplo, ¿no? Y eran estudios de mercado carísimos. Y ahora Google en esa época ya empezabas a tener estudios de mercado que te ayudaban en gustos y preferencias y mucho más económico. Entonces, pues eran mis estudios de mercado, era lo que yo podía acceder, ¿no? Entonces, ya sabía quiénes estaban dispuestos a comprar este producto, sabía que Tania necesitaba de pronto un refresh, ¿no? De la marca, ¿no? De hecho, la mariposa de Tania Moss, ¿no? La que mucha gente conoce, nosotros la creamos, la creé yo, en realidad. Era una flor, terminó siendo una mariposa, pero era parte de esto de darle una identidad a la marca, ¿no? Crear este logo, este imagotipo que nos iba a acompañar. Y todos estos conocimientos que yo traía de la agencia originalmente y de Montblanc, es donde yo lo empiezo a ejecutar con Tania, por ejemplo, ¿no? O sea, crear un merchandising increíble, hacer que las tiendas se vieran súper sofisticadas, se vieran elegantes, que ya no parecían una tienda como de platería, ¿no? Sino, y no lo digo en mala onda, sino simplemente era como contrastar para hacer ver que realmente adentro había calidad, ¿no? Y que sí había oro y había plata y había buenos diseños. Entonces empezamos a hacer cosas increíbles y de ahí viene una frase que muchas veces a mis clientes se las digo, porque creo que tiene todo el sentido, sobre todo en ciertas profesiones y en ciertas áreas, ¿no? Y uno de ellas es que no importa lo que eres, sino lo que creen que eres. Esa era la herramienta que yo tenía con Tania Moss para poder ir con Daniel Espinosa, no contra, porque cada quien tenía su facturación y sus objetivos, sino para hacer ver que yo era igual de importante. Yo, Tania Moss, era tan importante como Daniel Espinosa y que estaba en el radar, ¿no? En la escena creativa del diseño de joyería. Entonces, yo decía, había una nota que salió en Vogue en esos años, que ella fue la primera joyera mexicana en salir en Vogue, que decía la reconocida diseñadora mexicana Tania Moss, ¿no? Y encuéntrala en Palacio de Hierro. Y era irónico porque en esa época estábamos en un Palacio de Hierro, no estábamos en todos, pero pues nunca especifiqué eso, ¿no? Entonces era, encuéntranos en Palacio de Hierro, no estaba mintiendo, ¿no? Por otro lado, en esa época pues, no era, Tania no era reconocida, ¿no? O sea, pues, la gente la empezaba a ubicar. Y pues bueno, varias cosas por ahí hacían que la gente sí sintiera que ella era, era un personaje reconocido, ¿no? De la joyería. Y aparte estábamos haciendo cosas increíbles de alianzas, ¿no? O sea, hicimos donas, teníamos para Krispy Kreme, hicimos unas lavadoras con Samsung que lo hicimos gigante, pues salíamos en todas las revistas, porque en las revistas solamente puedes salir de dos maneras. Una es pagando, ¿no? Y otra es con contenido editorial. Y el contenido editorial tú lo haces día con día, ¿no? Con fotografías en buena resolución, contando la historia de las piezas o en lo que se inspira la diseñadora, ¿no? Entonces, pues bueno, hacíamos todo esto, hacíamos colecciones increíbles. Hicimos una con Talavera Uriarte, ¿no? De Casa Uriarte de Puebla, que pues, es la casa de Talavera más importante después de Talavera de la Reina, que está en España. Solo existen esas dos casas con Talavera certificada. Ok, entonces, pues bueno, hicimos colecciones increíbles, ¿no? Talavera Uriarte, que fue una de las más exitosas con Tania Moss. Hicimos una colección que se llamó Tiempo, que estaba inspirada en los relojes, justamente de maquinaria automática. Bueno, hicimos cosas increíbles, pero así como fuimos subiendo, ¿no? De intensidad en las colecciones, en cosas, ya estábamos saliendo en revistas por todos lados. O sea, la verdad es que fue una cosa increíble. Hay algo que me salté, que me voy a regresar tantito porque me parece importante decirlo.
Cuando yo empiezo justamente con Tania a mandar como la información a las revistas para generar contenido editorial, porque yo no tenía presupuesto para pagar anuncios ni páginas, eh, pues yo agarraba, sabía quiénes eran los editores y quiénes no, pues iba y compraba la revista y en esa época estaba el directorio, ¿no? Los correos y la dirección y todo. Entonces les mandaba el boletín de prensa en un CD, ¿no? Hoy pensar en eso pues está de risa, ¿no? Ahorita todo es por correo o ya hablas con el editor y le cuentas la historia. Pero en esa época mandabas el CD y el CD tenía toda la información que tú querías comunicar de la marca, ¿no? Tenías las fotos en alta resolución y en qué consistía dicha colección, ¿no? Entonces, pues así es como yo pensaba que funcionaba, así es como yo sabía que era, pero pues no me contestaba nadie, ningún editor, y la primera persona que me contestó y que me dijo, te quiero ver en los próximos días para platicar, fue Lucy Lara. Lucy Lara, este personaje, ¿no? Que es muy reconocido en el mundo de la moda, de las revistas, ¿no? Del mundo editorial. Es una persona que desde aquellos años ya era Lucy Lara. O sea, de hecho, cuando me contesta Lucy Lara, ella en esa época estaba justamente en Condé Nast, ¿no? Estaba para Glamour, o Vogue, no me recuerdo bien. Creo que estaba para Glamour. Pues me dice, te quiero ver. Yo pensé que era como su asistente o algo así. Y nada, fui y era Lucy Lara, la mismísima Lucy Lara, que me dice, oye, a ver, me encantó tu boletín, pero creo que le falta esto. Si quieres que te publiquen, pues ya tienes que hasta parafrasear a la diseñadora, porque el editor no tiene tiempo a veces ni siquiera de entrevistar a la diseñadora, entonces mándamelo de esta manera. Y me acuerdo que me enseña una torre de CDs, como las que muchos de nosotros teníamos en nuestras oficinas o en nuestros estudios, y me decía, ¿qué notas ahí? Y yo, nada, pues son un montón de CDs. Y me dice, a ver, el problema es que llegan muchísimos y esto nos llega todos los días. Entonces, tú tienes que tener un distintivo o algo diferente para que entonces, pues, bueno, me interese por lo menos abrir tu colección, ¿no? Y más cuando no viene realmente de alguna agencia importante ni nada, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ser muy creativos y a crear los boletines de prensa de manera diferente. Entonces, en vez de que llegara en un sobre, en un CD, llegaba en una caja, ¿no? Como de Talavera, si era la colección de Talavera Uriarte, ¿no? La colección de Tiempo, pues parecía una maquinaria lo que se le mandaba. La colección de alas de mariposa era una mariposa, era una caja que la abrías y eran las alas. O sea, cosas increíbles hicimos, ¿no? Entonces, ya estábamos logrando captar mucho la atención de los medios, ya salíamos en todos los medios importantes y para afuera se veía que éramos casi a la par de Daniel Espinosa, ¿no? O por lo menos eso aparentaba y eso nos ponía en la escena y nos ponía en las posibilidades de que la gente nos comprara. Entonces ya estábamos vendiendo un montón, ya teníamos presupuesto para hacer mucho más cosas. Y pues bueno, esto que les estoy contando es como una espuma, ¿no? Que empieza a subir. Y yo creo que la cúspide de lo que hicimos se lleva a cabo durante un festival que no sé si sigue existiendo, honestamente, espero que sí, pero se llamaba Vogue Fashions Night Out, que era la noche de la moda, festejada en todo el mundo el mismo día, y que no era otra cosa más que hacer, bueno, sí festejar a la moda, pero hacer algo diferente, ¿no? Hacer actividades en tu showroom, actividades en tu tienda, llevar a un diseñador, ¿no? A hacer ciertas actividades. Hoy ya lo vemos más, ¿no? Este tipo de acciones, pero en aquellos años no. Entonces la verdad está increíble. Entonces yo conseguí una alianza con Vogue. Entonces Tania hizo el dije oficial de Vogue Fashion Night Out y trajimos a las editoras de Vogue, ¿no? Estaba Kelly Talamas en aquella época, que también era una institución. Bueno, fueron cosas increíbles, ¿no? Entonces conseguimos un patrocinio de Samsung también para poder hacer una campaña de expectativa padrísima. Y enseñamos a Tania, porque aparte del dije de Vogue Fashion Night Out, se presentaba ese día una colección que se llamaba Henna, que estaba inspirada en estos tatuajes de henna de la cultura, bueno, de la cultura asiática. Entonces conseguimos un cuate que tatuaba con henna y que enseñara a Tania para que Tania tatuara a la gente que se iba y se formaba con la mariposa, ¿no? Que quisiera de su cuerpo, ¿no?
Lo que les estoy contando es como una evolución que para mí fue increíble, fue una película, ¿no? Empezar de como les conté, ¿no? Que éramos pues, nosotros diseñando y creando la mariposa y haciendo un montón de cosas padrísimas, muy innovadoras, a llegar a esta cúspide que de pronto ese día en el Vogue Fashion Night Out fue la noche, ¿no? Todo el mundo quería conocer a Tania, no hubo actividad dentro de Palacio de Hierro, ¿no? Que jalara tanto público como nosotros lo hicimos, ¿no? Fue increíble. La verdad es que eran las 12 de la noche y la gente seguía llegando, o sea, fue impactante. Y ese día fue un punto de inflexión para mí en lo particular porque eh, llega un señor, ¿no? Y me pregunta, oye, ¿quién es Iván Ruiz? Y yo, pues soy yo. Y me dice, oye, pues mucho gusto, ¿no? Quiero felicitarte. Entonces yo pensaba que era alguien de Palacio de Hierro o alguna revista o algo así. Y resultaba que no, que era Daniel Espinosa. Ahí yo conocí a Daniel Espinosa. Yo antes de eso, irónicamente, no lo conocía de cara, porque Daniel Espinosa ya era Daniel Espinosa, él ya era una marca, ¿no? Y él ya tenía un nombre. Y yo lo que buscaba con Tania era crear un nombre y ponerle cara a la marca, ¿no? Era totalmente al revés. Entonces nunca supe físicamente quién era Daniel hasta ese día. Entonces me dice, oye, déjame felicitarte, ¿no? Lo has hecho increíble, ¿no? Desde hace unos meses quería platicar contigo, no había tenido la oportunidad. Y pues me da su tarjeta. Entonces me dice, el día que quieras, el día que te aburras, fueron palabras textuales, el día que te aburras de Tania, búscame, ¿no? Y platicamos. La realidad es que con Tania veníamos haciendo cosas increíbles, ¿no? No había como por qué aburrirme de Tania, pero de pronto creo que la marca, en mi caso, dio hasta donde tenía que dar, en la parte creativa, y pues esta curiosidad que me viene distinguiendo desde tiempo atrás, ¿no? En mis cambios de trabajo y todas estas cosas, eh, pues echo mano de ella, entonces le escribo a Daniel para decirle que quería platicar con él, pero para esto Tania ya me había dicho de, si tú trabajas con Daniel, ya no trabajas conmigo, ¿no? Entonces, pues el día que yo hablo con Daniel, ¿no? Me acuerdo que me cita para comer, ¿no? Ahí en un restaurante. Y ese día que llego, cobra todo el sentido por qué Daniel Espinosa era tan grande y tan fuerte en el mundo empresarial. Y por qué yo más de los, o sea, hacíamos muchísimas cosas. Y por más que parecía que estábamos al nivel, pues no estábamos ni años luz al nivel de él, ¿no? En el estricto sentido realmente económico, porque realmente en el creativo sí lo estábamos, ¿no? Y para la gente lo estábamos, pero para manera interna no. Y llego y estaba en este restaurante, pues evidentemente Daniel Espinosa, que él ya me había dicho, tú y yo vamos a trabajar juntos. Entonces yo ya ese día tenía una cuenta, ¿no? O sea, perdía una que era Tania, pero ganaba la de Daniel. Entonces no digamos que estaba neteado, ¿no? Y estaba Pepillo Origel, el conductor de televisión, con su hermano Arturo Origel, que ellos en común con este Daniel Espinosa tenían Adolfo Domínguez también, ¿no? La marca de ropa la traían aquí a México. Tenían Bimba y Lola, ¿no? Que también en esa época la traían ellos a México. Y eran socios a su vez, bueno, de Daniel. También tenían otra sociedad con Guillermo Quintana, que es un arquitecto que tiene un despacho que se llama Design Primario, pero que a su vez, ¿no? Trae mobiliario italiano y francés a México de manera exclusiva. Eran socios también de él. Y estaba Max Villegas, el conductor de Entertainment Television, que él traía a Breitling, la marca de relojes, y era socio de ellos en cada uno, ¿no? Estamos hablando que era un grupo empresarial muy fuerte, porque entre ellos se apoyaban en sus diferentes negocios, ¿no? También estaban restaurantes, estaba Puerto Madero, estaba Adolfo Domínguez, estaba Daniel Espinosa, estaba Design Primario, estaba Lina Roset. Entonces yo ese día me dice Daniel, oye, pues yo ya sé que sí quiero trabajar contigo, evidentemente ya lo hemos platicado, pero platica con ellos porque ellos también están interesados. Entonces, pues yo platico con ellos y pues les encanta lo que hago. Ya venía obviamente un background importante de que Daniel ya les había contado sobre mí. Y pues nada, ese día es el punto de inflexión porque yo llego con una cuenta, perdí una cuenta que era Tania, pero ya tenía Daniel seguro y entonces yo ese día llego con una cuenta, pero salgo con cinco y cinco súper fuertes, ¿no? O sea, muy, muy grandes. Entonces ahí es donde tengo un golpe de suerte brutal que me ayuda a crecer en el mundo, del mundo empresarial, porque
ahí ya empezamos a tener más gente, empezamos a tener más exposición. Y ya no era Iván Ruiz y unos 2 personajes contra el mundo, o sea, ya había que formar un equipo mucho más profesional, ¿no? Para atender a cada una de estas marcas que estaban en otra liga. Y de pronto ya empezaron a llegar más joyeros. Daniel Espinosa, él me daba la libertad completa de trabajar con quien yo quisiera, ¿no? Y siempre se lo consultaba, porque de pronto la experiencia que yo había tenido del otro lado con Tania era diferente, ¿no? En el cual ella, pues no es que estuviera mal, simplemente ella era mucho más tal vez paternalista y Daniel era más como de, pues el punto es que nos vaya bien a todos, ¿no? Entonces había llegado Dalia Pascal, Gustavo Helguera, había llegado Regina Castillo, ¿no? Súper importantes joyeros y pues de pronto ya teníamos a todos los joyeros mexicanos de aquel entonces, ¿no? Dentro de marketing. Pero, por otro lado, estábamos generando mucho ruido en el sector de diseño, sobre todo de arquitectura y de interiorismo, porque en esos años, acaba de pasar la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, entonces había un sector muy golpeado que tenía que ver evidentemente con la construcción y la arquitectura, entonces necesitaban de pronto como reactivarse y empezar a hacer cosas las marcas. Pero antes de eso, hablar de una campaña de mercadotecnia o de relaciones públicas o digital, ¿no? Que ya empezaba muy fuerte. Pues si no eras Coca-Cola o eras Samsung o estas marcas gigantes, pues realmente no, ni lo pensabas que se podía hacer, ¿no? Entonces, nosotros al empezar en design primario con Guillermo Quintana y tener una de las marcas más importantes de mobiliario en el mundo, que es Liné Rosset, que Liné Rosset es el Ferrari de los muebles franceses, ¿no? Por así ponerlo. O sea, se crea, es todo un hito, es una historia increíble de esta marca. Es una empresa familiar, pero está en todo el mundo, ¿no? Los sofás más vistos, bueno, no más vistosos, sino más famosos del mundo, que es el Plum y el Togo, son de esa marca. Entonces, yo tenía en mis manos una de las marcas más importantes en términos de marketing y hacíamos cosas increíbles. Entonces, se empieza a correr la voz que Design Primario y Liné Rosset tenían una agencia aquí en México, ¿no? Que les llevaba todo el marketing y todo el PR, éramos nosotros, pero sobre todo que empezábamos a salir muchísimo en revistas, empezábamos a hacer cosas distintas, porque había que analizar lo mismo que yo les contaba hace un momento, ¿no? O sea, no importa qué vendas, no importa si vendes jabones, si vendes joyería, si vendes arquitectura o vendes diseño, tienes que detectar bien qué vendes y quién es tu audiencia. Entonces yo lo que veía es que, pues bueno, en el caso de los despachos de arquitectura, pues bueno, tienen un target particular, ¿no? Si hacen residencial, si hacen corporativo, si hacen retail, ¿no? Si hacen hotelería. Entonces, estos tomadores de decisión, estos empresarios o estos amas de casa o estas personas que quieren un proyecto en particular, también ellos tienen un estilo de vida, ¿no? Entonces hay que detectar qué ven, qué escuchan, qué leen. Entonces yo empezaba a notar que, por ejemplo, en el caso de los muebles, quien pensaba en esos muebles, en adquirir esos muebles, tenía cierto poder adquisitivo y ciertos gustos, ¿no? Y muchos de estos gustos, pues a veces tenía que ver con el vino, por ejemplo, ¿no? Entonces empezaba a organizar catas de vino, ¿no? Para atraer gente al showroom, gente que tenía el poder adquisitivo de comprar estos muebles, pero sobre todo para acercarlos, ¿no? Y darles posibilidades a la marca de generar ventas, ¿no? Y de generar ruido, y nos metíamos a temas también sociales, ¿no? Salimos en todas las revistas, ¿no? Club Reforma, ¿quién? ¿No? Porque éramos los primeros, o sea, lo que les decía, o sea, hoy hablar de eso ya es muy común, en aquellos años no sucedía. Entonces, empezamos a hacer mucho ruido y nos empezaba a recomendar nuestro propio trabajo, el que llegaban y te decían, oye, sé que estás trabajando con Liné Rosset, ¿no? Yo también quiero. Entonces empezábamos a tener una cartera bien, bien importante de despachos y de marcas de mobiliario. Entonces, así como éramos muy fuertes en joyería, ¿no? Éramos los más fuertes, no éramos los primeros en hacer este tipo de marketing, porque Daniel Espinosa es un crack, pero él, mucho de sus estrategias nacían de él, ¿no? O sea, él sí se asesoraba y todo, pero realmente sí nacían de él. Pero a nivel de agencia éramos nosotros, ¿no? Entonces ya teníamos a los joyeros más importantes, pero por el otro lado estábamos creciendo mucho más en el sector que les decía, que es arquitectura, interiorismo y diseño. Entonces
nos empezaban a ubicar como la agencia que hacía este tipo de marketing, ¿no? Y que estábamos especializados. Y realmente la especialización se empezó a dar con el tiempo y con el trabajo. Nunca fue intencional. Y por otro lado, creo que algo que ayudó mucho a marketing, ¿no? Fui yo mismo porque yo estudié mercadotecnia, que me apasiona y me encanta, pero también iba a estudiar arquitectura y aunque no la estudié, me encanta, ¿no? Soy un arquitecto de closet quizá, ¿no? Me encanta, o sea, me encanta el diseño, me encanta el interiorismo, entonces creo que tengo lo mejor de los dos mundos, ¿no? Del marketing y del diseño y arquitectura, entonces entiendo muy bien, me gusta mucho, ¿no? Entonces empiezo a crecer mucho de ese lado y nos empiezan a recomendar por todos lados. Entonces, no es que la joyería la fuéramos dejando de lado, pero ya hemos crecido bastante acá y acá había una posibilidad todavía gigante. Entonces, en aquellos años nacía una iniciativa que se llama hoy Design Week. El Design Week, que mucha gente lo conoce y para quienes no lo conozcan, es uno de los eventos más importantes en México de interiorismo y diseño en este sector. Pues empezaba. Entonces, en la segunda edición de Design Week nos buscan para que nosotros fuéramos su agencia, ¿no? ¿Por qué? Porque les interesaba la expertise que nosotros teníamos y sobre todo que todos los eventos, todo lo que estaba sucediendo en esos años dentro de esta industria, las hacemos nosotros. Nadie más lo hacía. Entonces éramos pues, altamente innovadores, o sea, habíamos encontrado el océano azul ahí, ¿no? Esta oportunidad de crear y crear y crear y hacer negocio y seguir creciendo, que al final por eso es el océano azul, ¿no? Se vuelve casi infinito, ¿no? Entonces entramos con Design Week, entonces fue una aventura increíble todos esos años porque hacíamos los cócteles de Design House, ¿no? El Design House desde la segunda edición estuvimos presentes. Las marcas que tenían que estar ahí tenían que trabajar con nosotros de alguna manera durante el evento, ¿no? Porque para alinear objetivos, pero muchas de ellas les encantaba lo que hacíamos, se terminaban quedando con nosotros, entonces de alguna manera crecimos increíble, ¿no? Entonces, pues bueno, nunca fue que marketing naciera como de alguna manera con esa intención, pero terminamos siendo la agencia, ¿no? Fuimos los primeros en tener una revista, ¿no? Dentro de nuestro portafolio, pero también ser nosotros parte de esa revista y tener contenido editorial propio, que fue Revista Ambientes con Ana Paula y Elba, que ellas geográficamente estaban un poco rezagadas en el sentido geográfico, ¿no? Porque ellas estaban en Mérida, pero hacían un trabajo increíble, pero se perdían de muchos eventos, justamente como Design Week, como Sonamaco, como algunos otros que nosotros mismos hacíamos, ¿no? Por estar justamente en Mérida y no podían estar viniendo todo el tiempo. Entonces nosotros cubríamos los eventos, conocimos a muchos arquitectos que después terminaron siendo parte de nuestra cartera, clientes. Entonces era como un círculo virtuoso que se empezaba a hacer de una manera increíble, ¿no? Y pues nada, pues íbamos creciendo muchísimo. El tema de joyería como que de alguna manera se iba extinguiendo porque nuestro core business estaba del otro lado, ¿no? Entonces, pues le empezamos a apostar muchísimo a ese lado. Y aunque durante todo este tiempo ya estábamos total y absolutamente especializados en esto, pues realmente nuestra creatividad siempre está lista para todo, ¿no? Llegó una marca de mezcal que nosotros lanzamos, ¿no? Que de hecho lo hicimos en conjunto con uno de los directores de Uriarte Talavera, con quien habíamos trabajado la colección de Talavera con Tania Moss. Entonces, creamos hasta el nombre, fue un ejercicio de branding increíble, ¿no? Una aventura bien, bien padre. También llegó Margarita Zavala, ¿no? Que ella pues, no tiene nada que ver con el portafolio de clientes que tenemos, ¿no? Porque nosotros no hacemos marketing político, ni mucho menos. De hecho, no me considero realmente político. Tengo ideas que me gustan, pero realmente no creo en la política. Pero el proyecto de ella en particular me gustó mucho, entonces es una cuenta más, ¿no? O sea, no es Iván ni marketing apoyando a Margarita, sino es una cuenta más que tenemos en el portafolio, que ella irónicamente la conocí yo en la época de Tania Moss, porque ella sí algo se distinguía, es que utilizaba muchas marcas mexicanas, ¿no? Utilizaba Pineda Cobalín, utilizaba Tania Moss, o sea, pero ella, tal cual, ella iba y compraba.
sea, a mí se me ocurrió mandarle una colección que era la de Talavera Uriarte. Se la fuimos a entregar allá a Los Pinos, Tania y yo. Nos recibió, ¿no? Fue una reunión muy, muy breve, pero ahí es donde la conocí. Y ella, a su vez, me buscó años después, ¿no? Para ver qué hacía. Como que ella nunca perdió la huella de marketing en realidad. Y entonces cuando busca una cuenta, bueno, una agencia, pues llega con nosotros. Entonces, pues yo le decía claramente, yo no soy el experto en el tema, yo no conozco mucho de marketing político, o sea, podemos hacerlo, pero no creo que yo sea el indicado. Para eso existe la Raki, ¿no? Otros personajes bien, bien importantes e influyentes en ese sector. Y me dijo, no, quiero que seas tú precisamente porque estoy buscando algo que esté libre de todo este tema político, ¿no? Es un proyecto diferente, no tiene nada que ver, ¿no? En su origen no tenía nada que ver con la política, en fin, entonces eh, tenemos eso, trabajamos también con una marca de ingeniería, también hemos lanzado productos de belleza, ¿no? De farmacéutica, también para el pelo, en fin, ha sido increíble. Yo creo que de pronto hablar, ¿no? De lo que es marketing y cómo empezó y hasta dónde llegó, ¿no? Ha sido algo increíble, ¿no? O sea, y pensar que de pronto les enseñan a muchos, ¿no? En la escuela que te tienes que preparar de cierta manera, ¿no? Para poder emprender o para ser empresario. Y no quiere decir que esté mal, pero yo creo que a veces el ser tan quisquilloso y el esperar, ¿no? Para poder emprender o tener resuelto todas las aristas, ¿no? Que tú quieres para tu marca o tu negocio, te hace a veces retrasar cosas. En mi caso, pues yo tenía todo en contra porque yo no tenía dinero, yo no venía del mundo empresarial, yo no tenía ni computadora en ese momento, ¿no? Para crear algo. Sin embargo, vamos a hacerlo. Y hoy es el día uno, ¿no? Yo tengo que conseguir una cuenta. O sea, porque una cuenta en ese momento me va a dejar lo que yo ya gano aquí. Porque consiga una, ya no se perdió nada, ¿no? Lo único que pasaba en los primeros años, que era un poco el miedo que a veces me daba, era que entre más me alejaba del mundo empresarial, el mundo corporativo, perdón, y estaba más en el tema empresarial, pues pasaban un año, 2 años, 3 años, en los cuales yo iba creciendo marketing, pero por otro lado me iba alejando del mundo corporativo, ¿no? O sea, para el mundo corporativo, esta experiencia que yo tengo, o en esos años yo tenía, se empezaba a dar, no les era atractivo, ¿no? O sea, si yo por algo marketing no funcionaba, para ellos era como, tú ya tienes 3 años desempleado, 4, ¿no? Y aparte trataste de emprender y no la armaste. Entonces termina siendo incluso algo medio negativo. Entonces, ese era el riesgo por el cual yo corría a veces, ¿no? O sea, que no funcionaba, pero nunca fue una opción. Siempre hubo miedo, pero nunca fue una opción. Tenía que jalar y marketing al final es mi bebé, ¿no? O sea, si yo veo la cantidad de cosas que se han hecho de una manera creativa, de una manera innovadora, que a veces con bien poquitas herramientas hemos hecho campañas increíbles. Que la verdad de las cosas es que yo hoy por hoy ya a veces ya no estoy tan metido en la operación, pero no hay estrategia de marketing que no venga de mí. Eso sí nace de mí, totalmente, ¿no? Llegan las marcas, ¿no? O yo las busco. Si veo algo increíble, que alguien está haciendo algo, hasta me acerco, porque creo que si ya lo está haciendo increíble y podemos hacer una estrategia de marketing todavía más poderosa, pues podemos detonar más fuerte, ¿no? Eh, Esa inquietud por la cual empezó marketing sigue estando ahí, ¿no? Sigo conservando esos valores de creatividad, de implicarme en el trabajo, de buscar lo que me gusta, de buscar ciertos clientes o ciertas marcas que me atraen mucho. Y hoy es increíble, ¿no? Lo fácil que es. Antes era mandar un correo y a ver si alguien te contestaba, ¿no? En estos buzones empresariales, ¿no? Hoy hasta lo haces por Instagram, ¿no? Yo sí, por ahí les puedo decir que he conseguido un montón de clientes. En fin, y sobre todo es crear un nombre, ¿no? Crear un nombre dentro de tu industria. En ese sentido, yo creo que el distintivo ha sido realmente que innové, ¿no? Innové en la joyería en su momento, innové en el tema de interiorismo y arquitectura y diseño en su momento también. Y eso es lo que el día de hoy me sigue manteniendo en esta escena creativa que me encanta, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el año pasado, en el mes de noviembre, hicimos el congreso de AIA, ¿no? Internacional con Jorge Arditi, que fue
sin temor a equivocarme, el evento más importante que se llevó a cabo el año pasado. Ahorita estamos organizando el que viene, que será en 2025, ¿no? De que fue tan impactante y generó tanto alcance que se va a repetir ya periódicamente una vez al año, pero ya no solo en México, sino va a ser México y Latinoamérica, ¿no? Tuvimos la oportunidad de trabajar con Design Week muchos años. Este año dentro de Exposiac hicimos un proyecto increíble con Amazing Speakers, que aquí está, ¿no? A cual yo represento en el tema de mercadotecnia y PR. Entonces, si se dan cuenta, esa historia que les estoy contando es totalmente estar innovando, estar buscando cosas distintas. A veces no hay un momento correcto tampoco para emprender, ¿no? Sin embargo, es aventarse y hacerlo. Y rodearte de las personas adecuadas. Sí, también del medio en el cual tú quieres estar, ¿no? O quieres penetrar para llegar y vender tu trabajo o tu producto, pero también de un equipo de trabajo que sea el adecuado, ¿no? Para que te ayude a hacer más. Y también de esos amigos, esos familiares que te dan los consejos adecuados, pues hay que tomarlos, ¿no? Sin duda alguna, por ejemplo, una parte que se siente muy padre en todos estos años es toda la gente que ha estado alrededor de marketing, ¿no? De una manera interna, desde proveedores, clientes que han sido desde el día uno, algunos han ido, pero regresaron, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es lo más padre, ¿no? Entonces, pues a manera de cierre, yo lo que les digo es eso, ¿no? O sea, yo les acabo de contar mi historia, la historia de marketing como tal, ¿no? Porque al final creo que es una simbiosis, ¿no? Marketing e Iván Ruiz es lo mismo, pero al final tienes que perseguir lo que te busca, lo que te gusta, perdón. Tienes que hacer las cosas distintas y a manera de pronto como de mensaje y de consejo es que no importa lo que vendan, como se los venía diciendo hace rato, detecten cuál es su audiencia, detecten cómo llegar a ellos, si mi producto vale lo que creo que vale, ¿no? Hacer estas investigaciones de mercado te ayudan mucho para entender mejor cómo vender tu trabajo, tu producto. Y pues nada, buscar hacer las cosas diferentes, ¿no? Porque si tú vas a copiarle al vecino, a copiarle a la agencia, a copiarle al de al lado, honestamente no va a jalar, ¿no? O sea, tienes que ser creativo, tienes que innovar, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es lo que les puedo recomendar. Y pues bueno, nuevamente, gracias por quererme escuchar, por escuchar esta plática. Ahora me tocó estar de este lado, generalmente yo estoy del otro. Pero pues bueno, al final yo hago marketing y PR para este sector, entonces creo que puede ser una de las voces que quisieran escuchar para sus marcas. Y bueno, gracias a Amazing Speakers por esta invitación y pues nada, disfruten la plática.